Hola, buen día chicos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a estar trabajando con la profesora Silvana Salas acerca de esta temática que es la revolución industrial tan importante para nuestra historia. Ya la clase anterior estuvimos trabajando, hablando un poco sobre el tema y se dio un concepto que ustedes los tenían que ver, analizar, para poder conectar con esta importante temática que vamos a trabajar hoy, que se va a desarrollar hoy. Bien, vamos a hacer un repaso de ese concepto que es revolución, que se dio en la clase anterior. Bien, bueno, revolución hace alusión a un cambio social fundamental en la estructura y organización de la sociedad que toma lugar en un periodo corto o largo dependiendo la estructura de la misma. Bien, bueno, ¿a qué llamamos revolución industrial nosotros? Llamamos a ese cambio que se produce fundamental, bien, en una sociedad cuando su economía deja de ser agraria y artesanal y pasa a ser una economía y a depender de la industria, bien. Su origen se dio en Gran Bretaña, luego se extendió a todo lo que es el resto de Europa, bien. Quiero que tengamos en cuenta algo, que la economía existente antes de la revolución industrial estaba basada en el mundo agrario y artesanal. ¿Bien? Las 3/4 de lo que era Europa subsistían con trabajos agropecuarios. ¿Bien? Entonces, estaba basada en el autoconsumo y no en la comercialización de productos. Tengamos en cuenta que la productividad era baja porque las ciudades eran pocas, pequeñas, y había poco desarrollo en las mismas también. Entonces no se llegaba a comercializar los productos, solamente eran para el autoconsumo. Bueno, el régimen de gobierno en estas sociedades, vigentes en estas sociedades en este momento, en este tiempo, en este periodo, eran las monarquías absolutistas. Y se consideraba que todo era propiedad del rey en ese entonces, ¿bien? Para que tengamos en cuenta. Como les decía, como les planteaba, nace en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. Después se extiende al resto de Europa e impacta a nivel mundial. Bien, ¿cuáles son sus características más generales con respecto a los cambios que se producen? Bueno, como planteamos, un cambio rápido, brusco, que afecta a todas las estructuras de la sociedad. Hay cambios tecnológicos, socioeconómicos y culturales muy marcados. En cuanto a lo tecnológico, van desde el uso de nuevos materiales como el acero a fuentes energéticas como el carbón, las máquinas de vapor, máquinas de tejer, máquinas de hilar, que obviamente aumentaban exponencialmente lo que era la producción y se necesitaba lógicamente menos hombres también para manejar esas máquinas. En cambio, los cambios culturales que se producen en esa época, en cuanto tienen que ver con el aumento de conocimientos de todas las ramas que tenían que ver con lo científico, con lo técnico, con lo sanitario también. El impacto social fue grande y muy notable con respecto al crecimiento de las ciudades, y bueno, y el consiguiente éxodo rural también. Se produce un aumento demográfico, porque obviamente había un alto índice de natalidad y bajó el índice de mortalidad catastrófica. También se empiezan a implementar vacunas, que bueno, esto produce justamente la baja mortalidad. Hay una mejor alimentación también en la sociedad de la época, que lógicamente mejora las condiciones de vida de muchas familias. Bien, bueno, también surge en esta época una nueva clase, que era la clase burguesa, también una nueva clase trabajadora, que se asienta cerca de lo que eran las fábricas, se asienta en los suburbios cercanos a las fábricas, en donde vivían en condiciones deplorables también. Tengamos en cuenta que laboralmente en las fábricas estaban expuestos a la humedad, a la poca ventilación, a la falta de higiene,
al hambre muchas veces, trabajaban más de 12 horas por día, 7 días a la semana trabajaban, no tenían ningún tipo de derecho, y esto también se trasladaban a las formas de vida familiar, porque eran familias numerosas y vivían hacinados, había poca higiene también, entonces se producían muchas enfermedades en los obreros, esta situación, muchas pestes, bueno, que muchas veces llevaban a la muerte a muchos de ellos. Entonces esto produjo que los obreros y los trabajadores de las fábricas se organizasen para mejorar, sus derechos, para mejorar su calidad de vida. Y esto produjo, que no es un dato menor, los primeros movimientos obreros de protesta. O sea que es muy importante este cambio que se produce, ¿no? A partir de la organización de los trabajadores, de los obreros. Un poco a nivel global, las consecuencias tienen que ver con este cambio radical en todos los ámbitos de la sociedad, los estilos de vida de las familias de Europa y que después impacta, como veníamos planteando, a nivel mundial, la revolución industrial. También podemos decir que hay un desarrollo importante industrial y minero, un aumento de la ciudad, de la productividad, de las ciudades, hay un crecimiento también demográfico, hay un aumento de la esperanza de vida, y no un dato menor también de lo que surge de esta revolución es que España fue más tardía la revolución, porque tenían que ver con problemas, digamos, de comunicación, llevó a que ellos estén insertos en el mundo agrario un poco más que el resto de Europa, ¿no? España tardó en llegar la revolución. En España tardó en llegar la revolución. Y bueno, un poco para cerrar la temática podría decir, ¿no?, que la revolución industrial fue una de las revoluciones más importantes de la historia y bueno, ya que transformó el estilo de vida de las sociedades de todo el mundo. Bien, bueno, para continuar vamos a seguir con la profesora Silvana, que nos va a plantear las actividades que están pensadas para el día de hoy a partir de esta introducción al nuevo tema. Muchas gracias, chicos.